Estás revisando tu cuenta del banco. Es martes por la noche. Acabas de cenar. Abres la app, así, sin pensar, por puro hábito. Y por primera vez en tu vida, ves 7 dígitos antes del punto decimal. 1 millón de pesos. Tuyos, ganados, ahorrados, ahí. Y lo más raro de todo, lo verdaderamente raro, es que no sientes absolutamente nada. Ni euforia, ni alivio, nada. Todo lo que te dijeron sobre el primer millón es mentira. No te vuelves rico, no te vuelves libre y definitivamente no resuelve tus problemas como pensabas que iba a hacerlo. Lo que sí cambia es algo mucho más raro, más silencioso y honestamente mucho más útil. Cambia cómo el dinero te ve a ti. Soy Pepe y en los próximos 20 minutos te voy a explicar exactamente qué pasa cuando llegas al primer millón de pesos, las matemáticas reales, la psicología que nadie te cuenta, y por qué la mayoría de las personas que llegan aquí lo pierden todo en menos de 3 años sin darse cuenta. Si te interesa entender el dinero de verdad, sin gurús, sin promesas baratas, suscríbete. Vámonos. Vamos a empezar con algo incómodo. En Latinoamérica, el millón es un mito cultural. Es ese número mágico que tu abuela te decía que ibas a hacer cuando crecieras. Es el número que tu primo dice que ya tiene aunque sigue rentando un cuarto en casa de su mamá. Es el número que sale en las telenovelas, en los memes, en las canciones. Pero nadie, absolutamente nadie, te explica qué significa realmente. Te voy a dar un dato que te va a doler. Según el INEGI, en México solamente el 1.8% de los hogares tiene un patrimonio líquido superior al millón de pesos. 1.8%. Eso significa que si llegas ahí, ya saliste del rebaño. Estás oficialmente fuera del promedio. Pero, aquí viene la parte que nadie te explica. Tener 1 millón de pesos no te hace rico, te hace visible. Y son dos cosas completamente diferentes. Ser rico significa que el dinero trabaja para ti. Ser visible significa que ahora el sistema te ve, te identifica, y empieza a moverse alrededor de ti de formas que antes ni notabas. Los bancos te llaman, los asesores aparecen de la nada. Tu cuñado, ese mismo que nunca te invitó ni a un café, de repente tiene una oportunidad de negocio increíble para platicarte. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Confunden visibilidad con riqueza, y lo pagan caro. Más adelante te voy a mostrar el error exacto que cometen 9 de cada 10 personas que llegan al primer millón. Pero antes, necesitas entender algo más raro todavía. El primer millón no es libertad, es una llave. Y como cualquier llave, no sirve de nada si no sabes qué puerta abrir. Déjame explicarte. Cuando tienes 0 pesos ahorrados, vives en un mundo donde absolutamente todas las decisiones financieras son reactivas. Tu coche se descompone, vas y pides prestado. Tu hijo se enferma, sacas la tarjeta. Te corren del trabajo, entras en pánico. Todas tus decisiones las dicta la urgencia. Cuando tienes 100,000 pesos ahorrados, empiezas a respirar. Ya no decides desde el pánico, pero todavía decides desde el miedo. Si gasto esto, ¿qué pasa si? Cada peso pesa. Cuando tienes 1 millón de pesos, algo extraño sucede. Por primera vez en tu vida, puedes pensar a 3 años, a 5 años, a 10 años. Y ese único cambio, vale más que el millón mismo. Porque el dinero, no es lo que la gente cree. El dinero no es papel. El dinero no es números en una pantalla. El dinero es tiempo comprado por adelantado. Y 1 millón de pesos, bien invertido en México, te compra aproximadamente 100,000 pesos al año de manera pasiva. Es decir, te compra tiempo. 8,300 pesos al mes que llegan sin que muevas un dedo. ¿Eso te hace rico? No. ¿Te paga la renta? Tampoco, dependiendo de dónde vivas. Pero te da algo que el 98% de los mexicanos no tiene. Un piso. Un suelo debajo de tus pies que no se mueve. Y desde ese suelo, todo se ve diferente. Las oportunidades que antes no veías, ahora las ves. Los riesgos que antes te paralizaban, ahora los calculas. La gente que antes te intimidaba, ahora la mides. El millón no te cambia a ti, cambia tu campo de visión. Ahora viene la parte que más impacta y de la que menos se habla. El umbral de credibilidad financiera. Esto es real, es medible, y nadie te lo va a decir en la escuela. Cuando cruzas el 1 millón de pesos en patrimonio líquido, el sistema empieza a tratarte diferente. Y no es metafórico, es literal. Tu banco, ese mismo banco que durante años te cobraba comisiones por respirar, de repente te asigna a un ejecutivo personal. Los productos que antes no te ofrecían, ahora aparecen mágicamente. Tu línea de crédito sube sin que la pidas. Te llaman para invitarte a eventos exclusivos para clientes preferentes.
Suena bonito. Es un anzuelo, pero suena bonito. Tu familia te ve diferente. Y esto es lo más raro de todo. No es que te traten mejor, es que, te empiezan a consultar. Tu tío que nunca te pidió consejo de nada, de repente quiere saber qué piensas sobre comprar un terreno. Tu hermana mayor te pregunta si invertir o ahorrar. Es como si haber llegado al millón te hubiera convertido, sin previo aviso, en el experto financiero de la familia. Y aquí es donde la psicología se pone interesante. Tu cerebro no está diseñado para manejar este cambio. Llevas décadas siendo el que pide consejos. De golpe, eres el que los da. Y la mayoría de las personas, cuando llegan a este punto, cometen el mismo error. Empiezan a actuar como si supieran. Empiezan a dar opiniones financieras que no son opiniones, son adivinanzas disfrazadas de seguridad. Y peor todavía, empiezan a tomarse en serio a sí mismos. Hay una palabra para esto en inglés que no tiene traducción exacta. Le dicen lifestyle creep. Es ese proceso silencioso donde tu nivel de vida empieza a subir, no porque lo decidiste, sino porque, ya te lo mereces. Te cambias a un mejor coche, rentas un departamento más grande, salidas más caras, vacaciones que antes ni considerabas. Y de repente, sin darte cuenta, ese millón que te dio el suelo debajo de los pies se convirtió en el techo, porque ahora tu vida cuesta el doble. Y el suelo ya no es suelo, es un escalón que apenas alcanzas. Y aquí es donde las matemáticas se ponen incómodas. Vamos a hacer cuentas, sin trampa, con números reales. 1 millón de pesos invertido en un instrumento conservador en México, como CETES, a un año, en 2026, te da aproximadamente entre 9 y 10% anual antes de impuestos. Vamos a usar 10% para que las cuentas sean redondas. 10% de 1 millón son 100,000 pesos al año. 100,000 al año dividido entre 12 meses. Son 8,300 pesos al mes, aproximadamente. Espera. Para. Calcula esto tú mismo. Toma tu salario mensual. Réstale 8,300. ¿Cuánto te queda? Esa diferencia, ese número que te quedó, es lo que tu trabajo te paga arriba de tu millón. Si la diferencia es cero o negativa, felicidades. Tu millón ya está cubriendo más que tu salario. Pero aquí viene la trampa. Y es la trampa que tumba a casi todos. El salario promedio en México, según el INEGI, en 2025 es de aproximadamente 17,000 pesos al mes. Para reemplazar ese salario completo con rendimientos pasivos al 10%, necesitas 2,040,000 pesos invertidos. No uno. Dos. Para una vida cómoda en CDMX o Monterrey, digamos 40,000 pesos mensuales, necesitas 4,800,000 pesos. Casi 5 millones. ¿Ya viste lo que pasó? El primer millón no es la meta. Es el primer punto desde donde la meta se vuelve visible. Comparemos. Si dejas tu millón en CETES y vives de los rendimientos sin tocar el capital, en 10 años sigues teniendo tu millón. Pero la inflación, que en México promedia entre 4 y 5% anual, te lo come por dentro. Tu millón de hoy, en 10 años, vale aproximadamente 600,000 pesos en poder adquisitivo. Perdiste el 40% sin moverte de la silla. Si en lugar de eso reinviertes los rendimientos, dejas que el interés compuesto haga su trabajo. En 10 años, tu millón se convierte en 2,590,000, sin agregar un solo peso de tu bolsa. En 20 años, sin aportar nada, ese mismo millón se convierte en 6,700,000. En 30 años, 18 millones de pesos. Tu mismo millón. Sin trabajar, solo dejándolo quieto y reinvirtiendo. Pero el mexicano promedio que llega al millón no hace nada de esto. ¿Sabes qué hace? Cumple, un sueño pendiente. Compra el carro que siempre quiso. O da el enganche de una casa más grande. O ayuda a la familia. O monta un negocio. Y en menos de 3 años, ese millón ya no existe. Tener 1 millón en una cuenta de débito es como tener un Ferrari estacionado en el jardín de tu mamá. Bonito, pero no te lleva a ningún lado.
Te voy a contar la historia de dos personas. Los dos llegaron al primer millón, el mismo año. Los dos tenían 32 años. Los dos vivían en Guadalajara. A partir de ahí, todo se separó. Luis, 32 años, vendedor de seguros. Llegó al millón después de 8 años de ahorro brutal, viviendo con sus papás, sin vacaciones, sin antros. El día que vio los 7 dígitos en su cuenta, lloró. No de felicidad, de cansancio. 3 semanas después, Luis tomó 2 decisiones. Primero, dio el enganche de un departamento de 3 millones en una zona que iba a subir. 250,000 de enganche, más gastos notariales, más muebles. Total, 400,000 pesos del millón, ido. Segundo, su mejor amigo, el Toño, le propuso entrar de socio en un changarro de hamburguesas gourmet. 500,000 pesos, recuperación en 8 meses, te lo prometo. Luis dijo que sí. 18 meses después, el changarro cerró. La zona del departamento no subió. Bajó un 15% porque pusieron una vialidad enfrente. Luis terminó con un departamento que vale 2,400,000, con una hipoteca de 2,750,000 y sin un solo peso líquido. Patrimonio neto real, negativo, 350,000 pesos. Andrés, 32 años, programador. Llegó al millón también después de 8 años. El día que vio los 7 dígitos, no hizo absolutamente nada. Esperó 30 días antes de tomar cualquier decisión. Después de ese mes, Andrés metió 800,000 en una cartera diversificada de CETES más fondos indexados al S y P500 a través de una casa de bolsa mexicana. Los 200,000 restantes los dejó líquidos como fondo de emergencia. No compró carro nuevo, no cambió de departamento, no le contó a nadie de su familia. 3 años después, Andrés tenía 1,400,000 pesos. 5 años después, 2,100,000. 10 años después, 4,500,000. Misma edad, mismo punto de partida. Resultados completamente diferentes. ¿Cuál fue la diferencia? Una sola cosa. Andrés entendió que el primer millón no era para gastar, era para proteger. A los 10 años de haber llegado a su primer millón, Luis tiene 42 años, 2 hijos, un departamento que todavía debe, una camioneta financiada y un trabajo del que no puede salir porque no tiene ahorro. Sigue viviendo de quincena, pero ahora con más responsabilidades y menos energía. Andrés, a los 42 años, tiene 4,500,000 pesos. Sigue programando, pero por gusto, no por necesidad. Su tasa de ahorro mensual ahora es del 60% porque su millón original le sigue generando rendimientos que cubren parte de sus gastos. Trabaja menos horas. Toma vacaciones reales. Sus decisiones ya no las dicta la urgencia, las dicta él. Ninguno de los dos es rico, pero uno es libre, el otro está atrapado. Y la diferencia entre los dos fue, 30 días. 30 días de no hacer nada después de llegar al millón. Es brutal cuando lo ves así, pero es la realidad. La velocidad con la que tomas decisiones después de llegar al primer millón es más importante que llegar al millón en sí. La cultura nos enseña a celebrar, a darnos un gusto, a ya merecerlo. Y todo eso suena bonito, pero matemáticamente es veneno cuando estás en este punto crítico. Aquí es donde el sistema gana, porque el sistema cuenta con que vas a hacer exactamente lo que hizo Luis. Vamos a llamar las cosas por su nombre. La escuela en México no te enseña ni una sola cosa útil sobre dinero, ni una. Sales de la prepa sabiendo factorizar polinomios, pero sin saber leer una tasa de interés efectiva. Sales de la universidad con un título, pero sin saber cómo funciona el interés compuesto. Los bancos no son tus amigos, son negocios, cuyo modelo es prestarte dinero al 35% anual y pagarte un 4% por tus ahorros. La diferencia es su ganancia, tu pérdida es su negocio. Tu familia, con todo el cariño que les tengas, te entrena a perder dinero, no por maldad, por ignorancia heredada. Ahorrar es para tontos, invertir es para ricos.
El dinero no da la felicidad. Todas frases que suenan a sabiduría, pero matemáticamente son cárceles. Los medios te bombardean con una sola narrativa. Gasta, compra, date un gusto, vive el momento. Y todo eso sería válido si no fuera porque los mismos que te venden esa narrativa son los que se quedan con tu dinero al final del mes. El sistema no está roto. El sistema está funcionando exactamente como fue diseñado, para que tú produzcas y otros acumulen. Llegar al primer millón es el primer momento en tu vida donde tienes la oportunidad de salirte de ese sistema. Regresemos al inicio. Estás revisando tu cuenta del banco. Es martes por la noche. Por primera vez en tu vida, ves 7 dígitos, 1 millón de pesos, tuyos, y no sientes nada. Ahora ya sabes por qué. Porque tu cerebro entiende lo que la cultura te negó, que ese número, por sí solo, no significa nada. Significa lo que vas a hacer con él en los próximos 12 meses. El primer millón no te hace rico, te hace visible, no te da libertad, te da una llave, no resuelve tus problemas, te da la posibilidad de empezar a resolverlos. Las personas que llegan a este punto y siguen subiendo, todas, sin excepción, comparten una sola característica. No es la inteligencia, no es la suerte, no es el origen, es la paciencia. La paciencia para no celebrar. La paciencia para esperar 30 días antes de tomar cualquier decisión. La paciencia para que el dinero trabaje en silencio mientras la gente alrededor te grita que lo gastes. El que llega al millón y aprende a esperar, llega a los 5. El que llega al millón y celebra, regresa a 0. Y esto no es opinión. Es estadística, es matemática, es psicología pura. Tu identidad financiera no se define cuando ganas el millón. Se define cuando decides qué hacer con él. Si todavía no llegas al primer millón, escúchame bien. Lo más importante que puedes hacer hoy no es ganar más. Es educar tu cabeza para que cuando llegues no lo pierdas. Aprende a invertir antes de tener lo que invertir. Practica con cantidades chicas. Equivócate cuando equivocarte cuesta poco. Lee aunque te aburras. Calcula, aunque odies las matemáticas. Porque te lo prometo. Y esto es lo único que te voy a prometer en este video. El primer millón llega más rápido cuando dejas de perseguirlo y empiezas a prepararte para recibirlo. El billete no se presume, se multiplica. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, apóyanos suscribiéndote y dando like. En Pepe Finanzas vamos a aprender y juntos crecemos más. Hasta la próxima.